Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos así capítulo a capítulo, versículo a versículo, nuestro evangelio ahora de San Mateo. Es el segundo evangelio. Primero, cronológicamente hablando, fue San Marcos. Luego, cronológicamente, siempre hablando, es San Mateo. Luego será Lucas y luego será San Juan. Ese es el orden cronológico. Año 60, año 70, año 80, año 90. Entonces, la década es interesante, ¿verdad? Todo lo que encontramos así en los estudios serios, profundos, ¿verdad? De lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios. Y esto es lo esencial y lo fundamental. Entonces, nosotros no hacemos un estudio fideísta, así se dice, ¿verdad? Fideísta. Fideísta quiere decir que de euroviante porque eurovia, pero donde hay muy bojina lleva. Sino que el estudio profundo, ¿verdad? Como dice Pedro en la misma carta que él escribe, ¿verdad? A los cristianos, ustedes tienen que dar razón de su propia fe, de razón de la propia fe. Quiere decir que ya había algunos problemas en la primera comunidad cristiana, ¿verdad? Por eso es que en esta carta que encontramos de Pedro cuando escribe a su comunidad cristiana, les insta, les invita y les dice, ustedes lo que creen, ustedes tienen que dar razón, explicar, anila pegueroviante como una cuestión mágica, ¿verdad? Como que todo cae del cielo, como esto, o porque está escrito aquí, porque está escrito a moto boyapina, es decir, ¿verdad? Y ese es un estudio profundo, es un estudio no improvisado, es un estudio que uno no puede decir, ¿verdad? Entonces, lo que se me inspira y lo que me viene a la cabeza. Hay pondalle. No, aquí no hay
nadie que pueda decir sobre las cosas si es que no tiene un estudio serio. Es como decir, un médico ya, lo que se me viene a la cabeza, ¿verdad? No. Aquí o te metes en serio a estudiar en serio, a conocer, a saber de dónde viene. Y entonces sí vas a dar una razón verdaderamente, como dice Pedro, en su carta a los cristianos, a su comunidad, sobre tu propia fe. Bueno, nosotros estamos estudiando este capítulo maravilloso que se nos presenta y que ya es la última sección, ¿verdad? En la división estructural, cómo se piensa, cómo esta iglesia piensa, reflexiona. Decíamos que incluso este capítulo, ¿verdad?, que encontramos aquí nos muestra fielmente lo que la situación de la comunidad cristiana estaba viviendo. ¿Cuál era esa situación? Y claro, nosotros a eso le llamamos siempre el contexto histórico, muchas veces ya lo dijimos. Pero aquí entonces, leyendo con esa clave de lectura, entendemos que Jesús está interpretando el rol de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando la comunidad cristiana está transmitiendo el Evangelio de Jesucristo, lo que detrás trasluce es la problemática que la comunidad cristiana está viviendo, la de ser perseguida, la de no aceptar sobre todo entonces o ser rechazada. El judaísmo no acepta, entonces le rechaza a Jesús. Más que condenarlo directamente, no le permite ingresar más. Recordemos el año también 90 posteriormente, es el año en el que se reúne ese concilio de los judíos, ciertamente, de los rabinos, se reúnen en una de las ciudades, Yamnia se llama, Yamnia. Hasta ahora existe, ¿verdad?, ese nombre ahí. Está no muy lejos de Tel Aviv. Yo pasé varias veces por esos lugares, hoy son ciudades modernas, ¿verdad?, en Israel. Interesante. Y ahí es donde se decidió verdaderamente entonces dar término con el cristianismo, es decir, son rechazados, son echados de las sinagogas, ya no pueden entrar más. Todo aquel que predica el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, entonces ya no puede entrar en las sinagogas. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos entendiendo aquí en el Evangelio de San Mateo, porque San Mateo también se dirige directamente a los judíos, a esa comunidad judeo-cristiana. Les está hablando al judeo-cristianismo. Y entonces por eso se trasluce un poco, es decir, es casi como una proyección, ¿verdad?, de la comunidad cristiana, siendo Jesús el intérprete de esa comunidad, entonces en esta pasión, muerte y también la resurrección de Jesús. Y por eso es que es bastante dura la presentación de este Evangelio de San Mateo con respecto a la muerte y luego a la resurrección de esta comunidad. En el fondo es la respuesta sosegada y fría, decimos, a la presencia del Cristo y de su mensaje, lo que nosotros vamos encontrando en los diferentes pasajes, en las perícopas de San Mateo. Vamos a mirar de nuevo lo que decíamos a la luz de la muerte que ya está dispuesta. Aquí se sitúa, decíamos, el rito de la cena. El rito de la cena se sitúa ante una situación de una muerte ya preanunciada, fijada, dispuesta. La muerte tiene que llegar. Entonces, ante esta situación, entonces ahora viene la cena. Y vamos a ver entonces cuál será el significado aquí en la estructura de San Juan con respecto a esta cena. Es Pascua y se celebra la asistencia de Yahvé para su pueblo. Pascua. Entonces la cena, atención. Entonces la muerte prefijada ya para Jesús. Es decir, es una muerte prefijada para la comunidad cristiana. Oñemoseta Israel, Oñemoseta de las sinagogas. Estamos ciertamente en el año 70, todavía se está gestando los problemas, ¿verdad? La decisión final será en el año 90, decíamos, en ese concilio de los rabinos de Jamnia. Ahí sí toman esa decisión y dice, desde ahora entonces ya no pueden entrar a nuestras sinagogas. No pueden venir porque el problema es que ellos son judíos, ¿verdad? Los cristianos son judíos, son los seguidores de Jesús. Jesús era judío, ellos iban a la sinagoga, Jesús va a la sinagoga. Jesús predica en la sinagoga.
Jesús está diciendo que el tiempo se ha cumplido, que Dios ha enviado ya entonces al Mesías. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta no es una religión que está viniendo de otro planeta, una religión para que cambies de religión. Jesús no propone cambiar de religión, sino que Jesús propone ser verdaderamente auténtico en tu judaísmo y que entiendas que Dios ya ha cumplido con ese plan de salvación en su persona. Entonces es diferente, ¿verdad? No es cambiar de religión porque yo te traigo otra propuesta, no. Sino que asumir verdaderamente el judaísmo así como Dios lo ha presentado ya desde la propuesta, ¿verdad?, de lo que es el judaísmo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Francisco se quedará en el Hospital Gemelli de Roma más de lo esperado. Según el último comunicado del Vaticano, el Papa completó la recuperación posoperatoria, pero permanecerá en el hospital unos días más para optimizar su terapia médica y de rehabilitación. El Vaticano había dicho que el Papa Francisco pasaría 7 días internado para recuperarse de la cirugía intestinal a la que se sometió el 4 de julio. Ese plazo se cumplió este lunes y han tenido que prolongarlo. Este domingo, el Papa rezó el Ángelus desde un balcón del hospital y tenía buen aspecto. El Vaticano indicó que después del Ángelus, Francisco saludó a los pacientes del hospital y al personal médico, y por la tarde celebró misa en una capilla privada. También se alegró por las victorias de las selecciones de Argentina e Italia en el fútbol y dedicó unas palabras a la importancia de los deportes, destacando cómo pueden enseñar a las personas a enfrentar los desafíos de la vida, pelear sin rendirse, con esperanza y confianza. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos
y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de San Mateo, desde esta teología maravillosa que estamos leyendo aquí. Encontramos, decíamos, a la luz de la muerte para Jesús que ya está dispuesta. Aquí es donde se va a situar el rito de la cena. Y vamos a procurar entender entonces qué significa, porque aquí es Pascua y se celebra la asistencia de Yahvé. Es Yahvé entonces el que está presente, ¿verdad?, en esta Pascua para con su pueblo, la acompaña. Porque recuerde que la Pascua era el paso, era la liberación justamente del pueblo de Israel, que se libera de la esclavitud de Egipto. Ahora, el recuerdo de la iglesia ha vislumbrado un gran misterio en el encuentro de ese día. Es el misterio de piedad, es el misterio de traición y es el misterio de entrega. Aquí encontramos todo, ¿verdad? Entonces, cómo Dios cumple con lo que Él había prometido. Entonces, por una parte, es el misterio también de piedad, es decir, la misericordia de un Dios que lo libera. Es la misericordia de un Dios, Yahvé en este caso, porque siempre nosotros hablamos de Yahvé, ¿verdad?, con su asistencia para con su pueblo. Y esa es la piedad y esa es la misericordia de Dios. Daje Sarai, Daje Sarai Eteo, que está presente aquí, la Pascua, la liberación. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es también de traición. Y hemos leído recién y hemos visto un Judas que entonces está queriendo aguar la situación. ¿Por qué? Porque no acepta la presencia del Cristo y del mensaje de Dios, de ese mensaje de renovación, y entonces lo traiciona. Y al mismo tiempo es también de entrega. ¿Por qué de entrega? Y porque le está entregando a la muerte, la sepultura. Hemos dicho ya también con esa unción de Betania, nosotros estamos entregando el ataúd, decíamos nosotros. En los cursos anteriores procuren mirar un poco y leer un poco toda esta interpretación muy interesante que hace San Mateo, ¿verdad?, con respecto a esta comunidad cristiana que les está molestando. Les está molestando, ¿por qué? Porque no quieren la presencia del Cristo y no quieren la presencia del mensaje de Cristo. Porque el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga cada día. Y esto es exigente, esto es una exigencia muy, muy, muy dura, ¿verdad? Y entonces seguimos un poco, ¿verdad?, en esta reflexión y nos dice que el Jesús de aquella noche se ha venido a convertir en el Señor, que está presente en el culto fraternal de sus creyentes. Aquí entonces encontramos, ¿verdad?, la Pascua. Y entonces todo se está centrando en el Kyrios. El Kyrios en el griego, ¿verdad?, significa el Señor, el centro. Y entonces todas estas situaciones de la comunidad ahora se está centrando en la persona de Jesús, del Mesías, ¿verdad?, del Señor, el ungido, el Kyrios. Y aquí encontramos en este momento de la última cena, porque aquí todo entonces se va a referir y se va a centralizar en la persona de Jesús, en quien se cumple lo que Dios había prometido. Se trata entonces de la Pascua de la entrega. Estamos en el 26, 21 al 25. Al atardecer estaba la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas,
El que lo iba a entregar le preguntó: ¿seré yo maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Bueno, eso entonces tenemos hasta el 25, este primer anuncio, ¿verdad? El anuncio de la traición de Judas. Vamos a entender un poco lo que nos está diciendo aquí. Se trata entonces de la Pascua de la entrega. Pongan entonces en su mente, en su chip, en la lectura que estamos haciendo. Es la comunidad perseguida por el judaísmo. Es la comunidad que está sufriendo entonces el dolor, ¿verdad?, de no ser aceptada. Es la comunidad rechazada. Ahora apliquen. Jesús está interpretando el rol de la comunidad. Entonces, un Jesús rechazado. Un Jesús que será condenado, un Jesús rechazado que tendrá que morir. Un Jesús entonces que ya dijimos hace rato, ¿verdad?, que tiene que desaparecer. Esta comunidad no puede continuar. Esta comunidad absolutamente entonces sale fuera de nuestro esquema. Y por lo tanto ahora viene esta parte de la Pascua de la entrega. Tenemos que entregarlo. Tenemos que hacerlo desaparecer. Y aquí entonces Jesús pronuncia una palabra de tristeza. Entonces miren un poco y digan, es la comunidad la que está entonces sufriendo y la que está diciendo esta frase: uno de ustedes va a entregarme. Dentro de la comunidad que somos nosotros, es el judaísmo, es el cristianismo, que se encuentran frente a frente. Dice, uno de ustedes me va a entregar. Alguien que no me está aceptando, no le están aceptando al Cristo. Y por lo tanto, en el fondo de la comida de amistad que el Cristo viene a presidir entre los hombres, se perfila el abandono, la traición y la muerte. Le estamos entregando al cristianismo. Le estamos entonces rechazando directamente al cristianismo, a esta comunidad. No podemos aguantar lo que nos está proponiendo, que es este mensaje, ¿verdad?, del Cristo. No podemos nosotros entonces llevarlo por delante. No podemos aceptarlo dentro del judaísmo. Entonces, uno de ustedes, o sea, es la comunidad que comienza a reflexionar y a darse cuenta. Aquí son ustedes, es decir, el judaísmo, que me está entregando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim. Praise the Almighty God, He's done great
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Es un tema bastante duro, como decíamos aquí, porque la comunidad cristiana comienza a reflexionar y se nota, ¿verdad?, que hay una entrega, le están entregando a Jesús. Y entregar a Jesús quería decir entregar a esa misma comunidad. No le están aceptando a la comunidad cristiana. Y entonces, por eso decíamos, en el fondo de la comida de amistad que el Cristo viene a presidir, entre los hombres se perfila, sin embargo, el abandono, la traición, la muerte. Eso es lo que está sintiendo Jesús, porque Jesús está representando a esta comunidad. Es la comunidad entonces que está siendo rechazada. La iglesia, en su existencia, nunca olvida el viejo gesto del Señor que habla con Judas. Nunca olvida entonces este gesto. ¿Por qué? Porque en el fondo entonces es una comunidad judía que no le está aceptando a su mismo pueblo. No le está aceptando al cristianismo, es decir, a este grupo que vio, que sintió, que percibió, que reconoció en Jesús de Nazaret al Mesías, dentro del mismo seno. Por eso te habla siempre dentro del mismo seno. Hay alguien que me va a entregar, dice Jesús, ¿verdad? Al atardecer estaba a la mesa con los 12. Es decir, se está refiriendo de esta misma comunidad, los 12, las 12 tribus de Israel, ¿entiendes? Los 12 apóstoles. O sea, no pensemos que aquí el número 12 es porque, 12 son los amigos que vinieron para una cena con Jesús. No, aquí hay una teología profunda, ¿verdad? Se está refiriendo, como estábamos diciendo, a esa comunidad que comparte, que es el judaísmo. Jesús es judío, los discípulos son judíos. Es la comunidad entonces que está haciendo un camino en descubrir en Jesús de Nazaret, ¿qué cosa? En descubrir en él nada más y nada menos que al Mesías prometido por Dios. Y entonces Jesús estando allí a la mesa, es una reflexión profundísima, ¿verdad?, de la comunidad cristiana, de la iglesia. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Aquí, en la comunidad del judaísmo, uno de ustedes. O sea, no todos me están aceptando, no todos me quieren verdaderamente, no todos quieren esto que decíamos, la presencia del Cristo y de su mensaje, no todos, en el seno de la misma comunidad. No hace falta entonces que venga desde afuera alguien que me va a hacer la guerra o que no me va a aceptar, sino que el problema es aquí en la misma comunidad. Entonces ahí la nace aceptaya. Y entonces, profundamente apenados, es interesante también aquí, ¿verdad? Es la comunidad que sufre, es la iglesia que sufre, apenados. Entonces comienzan a preguntarse, y le preguntan a Jesús, uno por uno, ¿seré yo Señor? ¿Verdad? ¿Seré yo Señor? Porque ciertamente el judaísmo absolutamente no aceptará, ¿verdad?, la propuesta de Jesús. Entonces es como lavarse las manos, ¿verdad? Se pregunta, ¿seré yo Señor? Entonces él dice, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. Entonces ahora entendemos mucho mejor qué significa servirse de la misma fuente. La misma fuente es lo que ellos están viviendo como propuesta de salvación. Es el mismo camino religioso que están haciendo. Entonces, la fuente, no pensemos entonces por qué metió su mano ahí en la fuente, agarró el pan y comió. Entonces, la misma fuente, ¿qué significa? La misma fuente significa la misma Torá, significa la misma ley, significa el mismo camino que estamos haciendo. Eso es lo que quiere decir. Es como decir, tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma religión, tenemos el mismo camino religioso. Pero sin embargo, ese que está en la misma fuente, hasta podemos decir en la misma fuente del bautismo, está con la oye bautizada como iglesia católica, ¿verdad? O sea, que católica porque quiere decir universalismo, es decir, entró en el seguimiento de Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora no. Quiero bautizar porque llego a ti secta. El que está ahí mismo es el que después, ese quiere decir el que está en la misma fuente. Por eso que esto es memorial, ¿verdad? Por eso que tenemos que entender bien el mensaje
de lo que nos está queriendo transmitir Mateo. Aquí, ¿cómo se dice, verdad? Es muy profundo, ¿verdad? Lo que el evangelista nos está transmitiendo en una comunidad que está sufriendo desmembraciones. ¿Por qué se está desmembrando? ¿Por qué se está separando? Separatistas, separados. Nosotros decimos los hermanos separados ya de hoy, ¿verdad? Y este es el problema, aquí está el problema real, ¿verdad? Entonces, para entender de dónde viene, ¿verdad?, toda esta cuestión de la separación, tenemos que estar muy atentos y tenemos que mirar muy profundamente, ¿verdad?, de lo que significa todo esto. Y entonces, allí, con mucha tristeza, Jesús que mira, Jesús pronuncia esa palabra: uno de ustedes me va a entregar. De la misma comunidad entonces está saliendo el traidor, ¿verdad? En el fondo de la comida de amistad, decíamos, que Cristo viene a presidir, entonces está esto, el abandono, abandonar, salir del seno, salir de esa fuente de la que se está nutriendo o se estaba nutriendo. Y entonces viene la traición y viene la muerte. Y por eso dice que esta reflexión que nosotros estamos encontrando en el Evangelio de San Mateo, la iglesia en su existencia nunca se olvida del gesto del Señor que habla con Judas, ¿verdad? Porque aquí entonces le dice, seré yo Señor, le dice. Viene 1:1. Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Y ahí entonces nunca olvida, ¿por qué te pone aquí entonces en el versículo 25? Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Pero ¿por qué entonces aparece aquí de nuevo? Porque, seré yo maestro, seré yo maestro. Él dice en una forma general, dice, ¿verdad? El que mete la mano en la fuente, ese es el que me va a entregar. Pero aquí quiere ser muy concreto, ¿entienden? Es una comunidad herida, por eso decíamos que el mensaje es bastante duro, porque quiere decir que somos unos sinvergüenza. Nosotros sabemos muy bien el mal que estamos causando. O sea, nos causamos a nosotros mismos. Y además, nos hacemos de los sinvergüenza, de los robamocoin, que uno entendemos y decimos: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Entonces, esto está de nuevo volviendo incluso al Génesis, si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, después del pecado original, se cubren con taparrabos, ¿verdad? Y entonces Dios mismo le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás? Y después le pregunta: Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué hace el hombre? ¿Cuál es la respuesta? No es que él dice: sí, Señor, yo comí, que esto, que aquello, cayó en el pecado. No, la mujer, ella me sedujo y yo comí, dice, ¿verdad? O sea, no asume su responsabilidad. Y en botado de tille. Y la mujer lo mismo, ¿verdad? Porque le llama a la mujer: Eva, yo me llegó. ¿Qué hiciste, mujer?, le dice. ¿Y qué dice la mujer? Sí, Señor, yo me dejé engañar, que esto, y caí en el pecado. No, Señor. ¿Qué dice la mujer? La serpiente. En síntesis, ¿qué cosa? Tiramos la responsabilidad de nuevo sobre Dios. O sea, como diciendo: Señor, ¿por qué vos le pusiste a ese? Yo no soy culpable. Yo me lavo las manos. Eso es lo que entonces aquí también, cuando viene y él vuelve a preguntar, es un sinvergüenza en síntesis, ¿verdad? Pero esto es porque la comunidad está queriendo que nosotros reflexionemos y que entendamos nuestra responsabilidad en nuestro camino hacia una respuesta, ¿verdad?, del seguimiento de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en este día reflexionando desde el libro del Éxodo, capítulo 11, del 10 al 12. Y luego vamos al versículo 14. Matarán un cordero al atardecer. En aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el principal, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno se conseguirá un cordero o un cabrito para la familia, una para la casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, que se adjunte con el vecino de casa. El animal se repartirá según el número de comensales y lo que coma cada uno, y lo comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies, el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente porque es la Pascua del Señor. Entonces, aquí estamos leyendo, queridos amigos, la preparación de la Pascua, es decir, esa liberación, ese salir, anástasis se dice en griego, resurrexit en latín. Hay que estar preparados, preparen. Y aquí incluso el Señor te pone fecha, hasta por decirlo así, hora, en ese lugar, para que podamos dar ese salto cualitativo también en nuestra propia vida. Diga tú de la yapitau pepe siempre gina como esclavos. Ñande yaroy cuame ñande homoipe ñande pope ñande dale puake ñaca puake mañaque yeje shacuaque baisha bashe aimenen diegina ambos asapaiten de la andere en conteme mía anese hanwa pendere koebaiwi la eguerecono lleva la te koebai na iponai upeala ñande yara he ñande upeala ña henduana
Vamos a pedir esta gracia al Señor. Esto que Moisés hoy está viviendo con el pueblo, porque les dice cómo tienen que hacer. Todo esto que encontramos aquí es un camino y es un proceso de liberación. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino. Convertido en cuerpo y sangre, nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Se dan cuenta que este pasaje del Evangelio es bastante duro, ¿verdad? Lo que Jesús aquí nos está proponiendo, lo que Jesús nos está diciendo en su Evangelio, que es la comunidad, evidentemente, el autor sagrado. Después de esa experiencia que ellos tuvieron con Jesús de Nazaret, pero después de Jesús de Nazaret nosotros sabemos que es la comunidad la que reflexiona, ¿verdad? Y por eso decíamos e insistíamos que es la comunidad la que está sufriendo. Entonces, ante esta realidad, ellos reaccionan y entonces Jesús, que está representando, es entonces el actor principal, ¿verdad? Es el que representa el number one, ¿verdad? El actor principal de todo lo que nosotros estamos mirando y estamos leyendo. Y entonces, la comunidad que se refleja en la persona de Jesús. Y aquí entonces viene, ¿verdad? Es una Pascua, que es comida nueva. Se trata entonces así de esta nueva situación. Ahora entonces vamos a pasar, porque nos olvida, decíamos, nos olvida absolutamente de este gesto del Señor que tiene con Judas. Y por eso decíamos ahí al final, en el versículo 25, vuelve a recordarnos, porque todos ya fueron pasando. Todos dicen, seré yo maestro, seré yo maestro. Jesús simplemente dice aquel que mete, como dice directamente, dice, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo. Es decir, está en la misma fuente, está en la misma iglesia, está dentro del mismo grupo. Pero por eso es que nosotros le llamamos separados, ¿verdad? Que se separan. Ciertamente que nadie quiere ser llamado separado, ¿verdad? Y entonces nos autodenominamos y cada uno le pone el nombre que quiere, ¿verdad? Entonces justamente para olvidarse un poco de esto, porque aquí está el verdadero nombre. El verdadero nombre es lo que dice Jesús, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo. Ese es el que me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Pero ¿qué significa ay de aquel? Y justamente es un poco lo que nosotros causamos por esta situación, ¿verdad? La causa, cada uno puede pensar, la causa que produce a una comunidad, que produce a una familia. Cuando uno solamente piensa en sí mismo y es el egoísmo, uno entonces no ve el daño que está causando. ¿Cuántos papás que sufren? ¿Cuántas iglesias que sufren? ¿Cuántas mamás que sufren? A causa justamente de situaciones concretas, ¿verdad? En la familia. ¿Cuántos hijos que sufren a causa de los padres? Y así sucesivamente. Entonces nosotros muy fácilmente miramos y tiramos la pelota. Seré yo maestro, ¿verdad? Entonces Jesús cuando responde, ese que metió, dice, y ese que se ha separado, ese causa mucho daño. Causa mucho daño a la comunidad. La preocupación entonces del autor sagrado que está escribiendo aquí el Evangelio y está reflejando la propuesta de Jesús, nos está diciendo directamente que nosotros causamos mucho daño a la sociedad. Nosotros causamos mucho daño a la familia. Nosotros causamos mucho daño a la pareja. Nosotros causamos mucho daño a los hijos. Nosotros causamos mucho daño a la mamá. Nosotros causamos mucho daño al amigo. No sé, cada uno tiene que mirar un poco, porque esto pues es el modelo y desde donde nosotros nos estamos reflejando en nuestra vida. Y por eso Jesús después dice, más le valdría, ¿por qué? Y por el daño que estamos causando. Más le valdría haber hecho eso en vez de estar causando tanto daño, ¿verdad? A tu familia, a tu comunidad, a tu iglesia, a tu país. ¿Entienden? Esto cada uno lo puede ya a nivel mundial, a nivel de país, a nivel de ciudad, a nivel de política, a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel de amigos, todo lo que uno quiera. Porque si entendimos el mensaje ahora ya lo podemos aplicar a cualquier nivel. Y eso es lo que está representando Judas, ¿verdad? Judas entonces es aquel que está causando daño y que está dividiendo a la comunidad. A eso es lo que queremos llegar.
Entonces, no nos preocupemos como muchos vienen y todo se queda solamente, ¿verdad? Al estilo protestante, ¿verdad? Solamente en esa palabra, y Judas, y Judas. Y todo, y si Judas no hubiese, y si Judas, y si Judas. Como si Judas fuese entonces, no sé, un personaje fuera. No, Judas aquí está representando aquí a mí, a mi comunidad, a mi iglesia, a mi familia, a mi país, al que sea. ¿Entienden? Judas es el mensaje entonces. Judas es el que nos representa a nosotros también, si es que nosotros estamos en esa situación. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces, cuando nosotros miramos aquí, se trata entonces al mismo tiempo de una Pascua que es comida ahora nueva. Porque ahora viene entonces lo positivo. Porque Jesús, tomando el pan y bendiciendo, dice: tomen, coman, porque esto es mi cuerpo. Jesús toma la copa, la bendice, se la da también diciendo a los demás: beban todos de ella, porque esta es la sangre de la alianza. Atención, de la sangre derramada por muchos en remisión de sus pecados. Y aquí entonces, después de haber visto el elemento negativo, el elemento destructivo, aquí está la bomba de la destrucción. Aquí está la bomba del separatismo, de las sectas. Aquí está la bomba entonces que se nos presenta, porque esta es la traición que está presentando, ¿verdad?, el Evangelio. Leído desde una comunidad que está sufriendo a causa de aquellos entonces que no miden verdaderamente el mal que causan. Y entonces viene a continuación enseguida el aspecto positivo. Y viene entonces la entrega de Jesús. Con esta institución de la Eucaristía estamos mirando el sufrimiento y el desangrarse de Jesús, el desangrarse entonces de la comunidad, pero que busca el bien de la propia comunidad. Mientras comían, Jesús entonces tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Este versículo 29 también es espectacular. Porque, ¿por qué nos dice? Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Porque quiere decir, she ayapoma la ayapuana, she ajama, she puede llamar. Pero ¿qué quiere decir? Que ahora entonces la pelota queda ¿dónde? En tu cancha. Queda entonces para nosotros. Yo ya no beberé, yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿A quién le toca ahora? Ahora les toca a ustedes jugar el partido. Son ustedes quienes ahora entonces van a llevar adelante el reino de Dios. La iglesia son ustedes los que van a llevar. Estos 2000 años o los años de iglesia, ¿verdad? Entonces son ustedes los responsables. Esta institución, esta familia, son ustedes los que van a formar ahora su familia. Pero yo les dejo los criterios. Yo entrego mi sangre hasta la última por ustedes. Lo importante es que ustedes entiendan ese mensaje, que se pongan las pilas y que lo puedan llevar adelante. Yo estaré con ustedes, dirá al final, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, yo estaré. Pero eso ya será en el 28-20. Muy bien, nos despedimos por el día de hoy. Es magnífico, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo. Solamente en la medida en que nosotros entendemos este mensaje positivo, con los momentos, ¿verdad?, de nuestras debilidades, pero que siempre pueden ser redimidos, porque Jesús dice justamente ahí al final, que redime por la remisión de sus pecados. Es decir, mi muerte, mi entrega es una generosidad total para que se pueda redimir esta situación de Judas y esta situación entonces de que Jesús es rechazado y no es aceptado. Yo soy capaz de entregar mi vida por ustedes, nos dice entonces el Señor. Y eso nosotros lo tenemos que hacer realidad. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando porque aquí está el caracú, lo central, el meollo, ¿verdad?, de todo este evangelio y de esta propuesta de salvación. Y
que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.